Muy buena gente, bienvenido otro día más al canal del Cachondo. Antes de nada, para que no se me olvide, darle las gracias a Santi de la canción Continúa. Se ha enrollado un montón conmigo, me ha estado echando un cable a montar todo este follón de entramado de la rebelión de Robert hasta llegar aquí. Hoy tenemos capitulazos, batalla del tridente y la caída de los dragones. Y yo pensaba terminar aquí la saga, pero al final pues estoy dándole unas vueltecitas porque tengo muchas cositas anotadas acerca de una teoría muy loca que no quería yo traerla aquí porque sé que tiene bastantes detractores, pero las pruebas están ahí. O sea que vamos a añadir un vídeo más a esta saga la semana que viene, por supuesto, en el que voy a exponer esa teoría. Tiene que ver con la Torre de la Alegría, ya sabéis todos por dónde pueden ir los tiros. Y en el capítulo de hoy pues vamos a ver la batalla de Robert, vamos a ver la muerte del Rey Loco, vamos a ver la muerte de Rhaegar, spoiler y spoiler. Ya sabéis que yo aquí como Friki Doctor me explayo con los spoilers. Sé que el canal es un poquito nivel pro, hay que saber un poquito de Juego de Tronos, pero bueno, intento enseñaros lo que buenamente puedo, lo que buenamente he ido aprendiendo yo en todos estos años y que ya me estoy enrollando más de la cuenta. Y nada más, mi gente, que sigáis a Santi en la canción Continúa, un máquina, un crack y dentro vídeo. Y para empezar, vamos a retomar por donde lo habíamos dejado. Recordamos que teníamos por un lado a Rhaegar, que había vuelto a la capital para dirigir las tropas Targaryen, y que estas estaban formadas pues por los señores de las tierras de la corona, gran parte del ejército Tyrell, y aunque los dornienses no movieron un dedo hasta ver peligrar la vida de la princesa Elia, finalmente el príncipe Doran envió 10.000 espadas para reforzar el ejército Targaryen. Hasta el propio Jaime Lannister suplicó al príncipe heredero acompañarlo a la batalla. Rhaegar se negó e hirió al Lannister en su orgullo diciéndole que él, de momento, solo era un prisionero de su padre, ya que desde Roca Casterly no habían contestado al llamamiento a la guerra por parte de Aerys. Con todo dispuesto, marcharon dirección norte, pero no sin antes acatar la orden envenenada del rey. Hizo llamar al guardia juramentado Lewin Martell para ponerlo al mando de los dornienses, para acto seguido recordarle fríamente que la princesa Elia y su hijo eran ahora sus prisioneros, garantizándose así la lealtad del sur. También hubo otras pequeñas casas que apoyaron a Rhaegar, y cuando el grueso de su ejército marchó en dirección al tridente, ya sabían que superaban en número a las tropas de los rebeldes encabezadas por Robert. Aunque inferiores en número, debido a las bajas sufridas en las batallas que narramos en el capítulo 5, este bando era más diestro y estaba más curtido en las batallas que el de los Targaryen. Los norteños eran grandes guerreros reconocidos en el reino, y ahora clamaban venganza por la muerte de su señor y el heredero a manos del Rey Loco. Los nobles y honorables señores del valle estaban dispuestos a morir por su señor, y este a su vez por sus amados pupilos. Ned tenía que recuperar a su hermana Lyanna a toda costa. ¿Y Robert? ¿Qué decir de Robert? Toda la ira y la venganza que acumulaba lo había llevado hasta allí. Así es que los rebeldes marcharon junto a los señores de las tierras de los ríos sobre el tridente.
Era una rabia tan grande que podemos decir que igualaba las fuerzas. Y de nuevo, en la Fortaleza Roja, la inquietud de Aerys seguía en aumento. Tenía miedo. Exilió a Jon Connington destituyéndolo por fracasar en la batalla de las campanas. Esta vez nombró al consejero de la moneda, Carlton Chester, como nueva mano. Gracias al relato de Jaime Lannister, sabemos que Aerys se reunía a menudo y en secreto con los piromantes del gremio de alquimistas. Ordenó que preparasen ingentes cantidades de fuego valirio. Lo distribuyó por toda la ciudad. Puso depósitos en las murallas y en las 7 puertas bajo el gran septo de Baelor, en almacenes, en establos, incluso debajo de la mismísima Fortaleza Roja. En caso de que Rhaegar fracasase, quemaría toda la ciudad hasta los cimientos antes de rendirla. Su locura había llegado a un extremo que pensó que si él también se quemaba, resurgiría como un dragón. Su nueva mano también fue abrasada en el fuego por la demencia y la desconfianza de Aerys. Así nombró la que sería la última mano de un rey Targaryen, al menos hasta ahora. Y fue ni más ni menos que al piromante Rosar. Aquella mañana, el día amaneció soleado. En el vado del Tridente reinaba un silencio y una calma que parecía ser la calma que precede a la tormenta. De repente, la tierra empezó a temblar. Las aves alzaron el vuelo. En una orilla, 40.000 soldados comandados por el príncipe heredero Rhaegar Targaryen. Al otro lado del río, el señor supremo de las tierras de la tormenta, poseído por el agravio cometido por Rhaegar. Con toda esa rabia acumulada, Robert Baratheon dio la orden. Sonaron cuernos y tambores, y más de 70.000 hombres entraron en batalla. Pudieron ser más si los cobardes y detestables Frey del Cruce hubiesen acudido a la leva de Hoster Tully. Los ejércitos chocaron con una brutalidad bestial sobre las aguas. Se oían órdenes lejanas, gritos, lamentos y un atronador sonido entremezclado con los aceros chocando y el ruido de los caballos al caer muertos con sus jinetes en las aguas poco profundas. Los dornienses atacaban el flanco izquierdo de Robert. Tras una dura lucha, Lewin Martell, que comandaba aquel ejército, murió atravesado por la espada ancestral de la casa Colbray, dama desesperada. Robert intentaba abrirse paso con su maza en las manos, imponente, con sus 2 varas de altura y su yelmo astado, hasta que la mirada del venado se cruzó con la del dragón. Rhaegar lucía su armadura negra, con el peto del dragón tricéfalo de su casa, con rubíes engarzados, y en su yelmo su dragón, el de la profecía con las 3 cabezas. Espada en mano, Rhaegar luchó magistralmente contra Robert, lanzando una estocada tras otra, incluso acertando varias veces de soslayo. Finalmente Robert, en un golpe de suerte, alzó su mazo y golpeó de lleno en el pecho de Rhaegar. Los rubíes saltaron como gotas de sangre al río. El peto se hundió completamente, cediendo el acero negro e introduciendo la maza hasta el corazón del príncipe Rhaegar. Los hombres de ambos ejércitos se lanzaron al río a buscar los rubíes que habían caído desprendidos de la armadura. Otros huían en todas direcciones en desbandada. La mayoría yacía muertos tiñendo las aguas de aquel lugar que sería conocido para todos en Poniente como Vado Rubí. Pero aún quedaba un caballero en pie, leal hasta la muerte. Resistió a heridas de todo tipo, y él solo se enfrentaba a 7 hombres con tal honor que se ganó el perdón de Robert. Y este no es otro que Ser Barristan el Bravo.
Robert, cansado y herido, no pudo ir tras el ejército que se batía en retirada hacia la capital y encomendó esa tarea a su amigo Ned. Con las noticias de la derrota y la muerte de Rhaegar, Aerys, en un momento de lucidez, envió a Rocadragón a su esposa embarazada y a su hijo Viserys para ponerlos a salvo. También llegaron noticias de que las casas que hasta ahora habían permanecido neutrales, al enterarse de la inminente victoria de los rebeldes, se habían unido al bando vencedor, como los ya mencionados Frey, los Greyjoy de las Islas de Hierro y otras muchas casas menores de las Tierras de la Tormenta, de los ríos, del valle, etc. Mientras los Tyrell, sin conocer aún el desenlace y confiando en que aún no estaba todo perdido, seguían asediando a Stannis en Bastión de Tormenta. Y os preguntaréis, ¿y Tywin Lannister? Ahora es cuando mueve ficha el león. El ejército de la Roca se movilizó rápidamente en dirección hacia el desembarco del rey. Cuando el amigo de la infancia de Aerys llegó a la capital, se encontró las puertas cerradas. Aerys II, el rey Costra, se encontraba ante una decisión que podía cambiar el rumbo de la guerra. «Viene en vuestra ayuda, mi señor», le aconsejó el gran maestre Pycelle. «No abráis las puertas o será vuestro final», susurraba Varys. Junto al rey loco, su nueva mano esperando órdenes para llevar a cabo el macabro plan. Y el único guardia real que permanecía a su lado era Jaime Lannister. No quedaba tiempo. Aerys II Targaryen decidió. Normalmente siempre confió ciegamente en la araña, pero esta vez el rey decidió conceder su consejo al maestre Pycelle. Se abrieron las puertas y el ejército comandado por el León de la Roca entró en tropel en la ciudad. Los maestres llamaron a esto el saqueo de desembarco del rey, aunque fue mucho más que un saqueo. Fue una carnicería despiadada, llena de violaciones, tortura y muerte. Los soldados Lannister hicieron gala de su despiadada fama. Mataron niños, quemaron casas, violaron y robaron, acercándose peligrosamente a la Fortaleza Roja. Aerys, sentado en su trono, dio una nueva orden. Hizo llamar a Rossar, el piromante, y ordenó a Jaime una prueba de lealtad. «Si no eres un traidor, tráeme la cabeza de tu padre». Jaime salió de la sala y encontró a Rossar intentando escapar por una poterna. Rossar no llevaba su habitual vestimenta, sino que iba disfrazado de soldado. Jaime cayó en la cuenta. Rossar va a ejecutar el plan de quemar la ciudad. Y no lo dudó. Desenfundó la espada y lo mató de un tajo. El guardia real dio media vuelta y entró de nuevo en la sala del trono. Aerys, al ver la espada manchada, preguntó si la sangre era la de su padre, y Jaime le dijo que no. Aerys se hizo de vientre en el trono, y Jaime Lannister lo arrastró por las escaleras punzantes del trono de hierro, y acabó con la vida del rey al que había jurado proteger. Desde aquel día sería conocido como el Matarreyes. Y mientras todo esto sucedía, los soldados Lannister asaltaban la Fortaleza Roja, a la vez que llegaba a la ciudad el ejército de Robert comandado por Ned. Y digo bien al decir el ejército de Robert, ya que en algún momento en la última semana se había propuesto a Robert como rey. Si habéis visto todos los capítulos de esta saga, sabréis que el padre de Robert y el rey Aerys eran primos con lazos de sangre Targaryen, lo que convertía a Robert en ser quien más derechos tenía a reclamarlo. Pero para algunos, Robert también tendría un sobrenombre para siempre:
sería conocido como el Rey Usurpador. Pero vamos a continuar con el relato. Ser Gregor Clegane y Ser Armory Lord consiguieron entrar en el torreón de Maegor, donde se encontraba la viuda de Rhaegar con sus 2 hijos. Tywin, sabedor de que Robert no querría que sobreviviese ningún Targaryen, dio la orden de matar a los niños para ofrecérselos a Robert como muestra de lealtad. Pero la montaña, con 17 años en aquel aquelarre de sangre y guerra, el Clegane se sobrepasó. Violó a la princesa Elia Martell para luego matarla con sus manos, y al pequeño Aegon le machacó el cráneo contra la pared de piedra. Jaime intentaba salir del salón del trono cuando irrumpieron los soldados Lannister. Entonces, este se sentó a esperar a que alguien lo reclamase. Ordenó que anunciaran la muerte del rey y que se perdonase a todo aquel que se rindiera, consiguiendo así frenar un poco la matanza. Para entonces ya habían muerto miles de inocentes. Ned Stark entró en el gran salón del trono a caballo. Preguntó al matarreyes directamente que con qué derecho estaba allí sentado. Jaime bajó bromeando diciendo que solo estaba calentando en el frío trono al bueno de Robert. Y sin salir del gran salón, transcurrido un tiempo ya con Robert sentado en el trono, Tywin llevó ante el Baratheon los cadáveres de los niños, envueltos en capas carmesí para disimular la sangre y ocultar el dantesco estado en que se encontraban los cuerpos de los niños. Y es que Robert no era un asesino de críos, y de alguna manera agradeció el hecho de haberse ahorrado aquel desagradable trabajo. Ned, enarbolando sus valores, espetó a Robert que aquello era un asesinato, que solo eran niños, a lo que Robert le respondió que aquello era la guerra, y él solo veía a 2 dragones muertos. Ned le exigió que Jaime Lannister ingresara en la Guardia de la Noche por romper sus votos y matar a su rey. Robert también se negó. Así empezó una inoportuna discusión entre los amigos, que ni siquiera Jon Arryn pudo calmar. Y con ese sabor agridulce en la despedida, Eddard Stark partió con su ejército para cumplir con su misión de finalizar la guerra. Solo una pequeña guarnición asediaba a Stannis en Bastión de Tormenta. En cuanto los mensajeros llevaron las noticias del desenlace de la guerra, los Tyrell rindieron sus estandartes y regresaron al dominio. Con la liberación de Stannis, podemos decir que termina la rebelión. No sin antes una última orden. Robert envió a su hermano a que se encargara de Viserys y de la recién nacida Daenerys, ocultos tras los muros de Rocadragón. La madre de Dany, como todos sabéis, murió en el parto, y fue el propio castellano de Rocadragón quien se ocuparía de poner a salvo a los 2 niños al otro lado del mar angosto. Pero esta será una historia que contaremos otro día. Ahora Ned pondrá rumbo al sur con 6 hombres de su total confianza y diestros en la guerra para enfrentarse a los 3 guardias que Rhaegar ha dejado a cargo de proteger a Lyanna. Pero esta es la historia de la Torre de la Alegría. Y si seguís el canal, la próxima semana abordaremos este amplio y extraño relato en profundidad. Os contaré los hechos, hablaremos de teoría y terminaremos la saga con Robert nombrado rey y Benjen en camino al muro. Espero que lo hayáis disfrutado, ojalá os haya podido enseñar alguna cosita nueva que desconocíais, y si es así, yo encantado. Mil gracias, gente. Ahora lo de siempre, os espero aquí la próxima semana. Suscribiros si no lo estáis, dejarme un like que es gratis. Podéis comentarme todo lo que queráis para estar enterados de cuando subo un nuevo vídeo. Ya lo sabéis también, pulsar la campanita y oye, compartir para que juntos podamos seguir creciendo en este humilde canal. Y mil gracias de nuevo a todos. Soy el Cachondo y hasta la próxima.